Hola, soy Valentina Largo. Hola, soy Luna Aguirre. Y yo soy Susana Chávez. Y estás viendo Disney Channel. Bueno, ya, Bueno, seriedad, seriedad. Bueno, sí, Y el bueno, Vamos tun. a hablar de la adoración, de la obra de la adoración de los Reyes Magos, cuyo autor es Gentile da Fabriano. Su nombre original, La Orazioni di Magi. Entonces, bueno, empieza contándonos la ficha técnica. bueno, sí, les voy a hablar de, pues, un pequeño resumen, pues la ficha técnica. Pues el título, La adoración de los Reyes Magos, autor Gentile da Fabriano, uno de los mayores exponentes del estilo gótico internacional de la Edad Media. Estilo gótico internacional. Su fuente principal, pues es que como notamos ahí en la obra, miren, está ahí, o sea, se llama La adoración de los Reyes Magos porque pues básicamente representa la escena en la que los Reyes Magos visitan al niño Jesús, ¿no? Eh, En San esa, Mateo, capítulo 2, versículo del 1 al 12. al 12, exactamente. También, pues guarda como semejanza con la escena de la huida a Egipto y la matanza de los inocentes. Pues esta obra es más que todo como de la Edad Media, ¿no? Del año 1423 después de Cristo. Entonces era cuando la Edad Media estaba como, o sea, la Edad Media no, la sociedad, el cristianismo estaba como en su auge, ¿no? Claro, la Eh, iglesia para todo. Ajá, todo estaba regido a partir de la iglesia y la religión y el cristianismo sobre todo. Eh, la pintura como tal mide 303 centímetros por 282 centímetros y o sea, la técnica utilizada es óleo sobre lienzo y es muy curioso porque aparte pues, del valor religioso de la pintura, tiene un valor intrínseco porque está pintado sobre una capa de oro, entonces pues sea como sea es valiosa. Y se ubica, o sea, bueno, en este momento se puede encontrar la obra en la Galería Uffizi en Florencia, Italia. Y pues, bueno, hablemos un poquito más de la obra. Bueno, hablando de la descripción de la obra, pues como ya lo dijiste, ¿vale? Pues es como la visita a los Reyes Magos al Niño Jesús. En la parte superior podemos ver los tres medallones que pues representan al ángel. En el del lado izquierdo representan al ángel de la Asunción, de la Anunciación. Ajá. En el centro pues podemos ver a Cristo en majestad y en el derecho podemos ver a la Virgen. Debajo de ellos se pueden apreciar a los ángeles, a Isaías, Jeremías, Moisés, David, Ezequiel y Daniel. Sí, exacto. Entonces es un cuadro que por donde sea que uno lo mire es religioso, es muy, muy cristiano. Porque aparte de la escena como tal, o sea, de la llegada, están los Rodeado. ángeles, o sea, por todas Ajá, partes, dándole grandeza. ajá. No está solo el valor económico, se podría decir en este momento, sino también religioso. Ajá, y de hecho, esto tiene que ver mucho con el contexto histórico. O sea, cuadros como este, solamente la aristocracia y la nobleza los tenía. La nobleza, y de hecho ni siquiera tenía como un objetivo, simplemente tenerlo como por decir, miren, Me lo puedo pagar. Lo tengo y ustedes no. Ajá, exacto, exacto. Sí, como por por alardear. mostrarse, Ujú. por el hecho de decir, miren, tengo algo que además de ser caro por su valor, Yo soy tengo pobre, algo que la yo soy rico, tú iglesia, no. Algo que ustedes claro, aprecian por la religión. Sí, Miren, exacto. exacto, o sea, por donde lo mires, Era como el mismo objetivo de comprarse así como platos en oro y plata y joyas y copas y coronas y todo eso, pues era con ese mismo objetivo también que la gente obtenía ese tipo de cuadros. Además, es el mismo además, objetivo que la gente tiene ahorita en la actualidad, con el celular último modelo, un la, iPhone.
El iPhone de la Edad Media, exacto. Exactamente. Además que el autor, el hecho de que era un autor bastante reconocido, o sea, por su estilo Ajá. gótico, uff, Gentile da Fabriano fue uno de los artistas más solicitados de la época. O sea, en esta época el estilo gótico internacional estaba presente por en... las nubes. Es que tampoco el estilo en general, la arquitectura, por decirlo de alguna forma, no había cambiado mucho en el siglo XV. Entonces, Entonces se mantenía. esto hizo que como que se presenciara más que todo, el estilo gótico internacional se presenciaba más que todo en el arte bidimensional, en todo lo que era pintura y ajá. Y pues esta es una obra evidente de eso. Pues respecto, ahora que estamos hablando del autor, respecto a Gentile da Fabriano, Gentile. podemos Él nació en decir, Italia, él nació en 1370. ajá, en Fabriano, Italia. De hecho se llama Gentile da Fabriano porque nació en Fabriano, o sea, no es como que haya sido ese su Porque, pero nombre. es que no se llama así, ¿no? Ajá, no O es su sea, nombre de pila, no es su nombre, no es como que lo nació y dijeron, ay, Gentile da Fabriano, no, sino que pues ya después de que fue un autor reconocido, pues Gentile da Fabriano. Y era su alias. falleció el 1 de agosto de 1427 27. en Roma, Italia. Bueno, ya hablando un poquito más del estilo como tal de la obra, porque estamos mencionando gótico internacional y no sabemos. ¿Y qué es eso de gótico internacional? Ajá. Comentará. Básicamente características principales del gótico internacional es el uso extendido del oro. Ya dijimos, ¿no? La pintura está, o sea, la obra está pintada sobre oro. Para empezar, entonces eso sí, Ya. con eso se dice todo. Y sí, el hecho de que Pero, solamente la nobleza y la aristocracia pudieran acceder a este tipo de obras, etcétera. Y también una característica muy importante, tanto de la pintura como de la época, o sea, del estilo y ajá, era que constantemente estaba pintada como se representaban escenas de la Biblia, el escenario de fábula, como del episodio de la Biblia, ¿no? De algún episodio de la Biblia. Entonces, esta es una representación, pues evidente, es la representación de la venida de los Reyes Magos, de la visita de los Reyes Magos al niño Jesús. Y Al pesebre, sí. además de esto también se caracteriza porque podemos ver a todos los personajes vestidos bastante bien, o sea, vestidos con trajes así como plegados abundantes y etcétera. Igual los detalles de oro se alcanzan a ver encima, o Ajá, sea, no solamente que estuviera pintada sobre oro, sino que tras del o sea, hecho encima le pusieron básicamente los personajes de la pintura visten trajes ricos, o de sea, ajá, o sea, trajes trajes de la de iglesia. ricos, exacto. Entonces, bueno, ya pasemos a hablar, o sea, ya que tenemos como una idea de la obra, pasemos a hablar más del marco teórico. Pues Bueno, yo, sale algo muy importante que digamos como el concepto de arte, pues con la postura de Kant. ajá, exacto, sí iba a Eso decir. es importante recalcar, nosotras vamos a hablar desde el punto de vista Postura de de Kant. Kant. Yes. Entonces, digamos, pues por la postura de Kant, tenemos claro que él no apreciaba, o sea, él decía que el arte no valía mucho si tenía como un sentido, como alguna explicación, que eso le quitaba como lo De hecho, preciado al aquí arte. tengo que el arte es aquello que posee como esencia la cualidad de ser inexplicable en la naturaleza de Y, lo sublime. y Como sublime. básicamente aquello que no se le puede hallar una utilidad es arte. Sí, entonces, Eso tan grande, tan inmenso que no tiene explicación. Ujú. Ahí sí, la palabra que tú dijiste, sublime. Ahí Kant dice algo muy valioso, sí, cito. Él dice que lo que es absolutamente grande o solo comparable a sí mismo, que es el ajá, hecho de lo sublime. exacto. Entonces, o sea, básicamente, sí, básicamente la concepción de Kant del arte es lo inexplicable, que es lo que no se le puede dar una utilidad, un sentido. Y respecto a la educabilidad del juicio estético, desde el punto de vista de Kant y a niveles muy generales, no es necesario un conocimiento previo. Básicamente, todo lo que tiene que ver como con gusto, todo el juicio del gusto, no es un juicio de conocimiento, no es un juicio No es algo lógico. que se adquiera, Ajá. es algo innato. Sí, o sea, no es algo con lo que tú
Sí, exacto, no es un juicio que se tenga que dar pues con representaciones racionales o etcétera. No es algo Básicamente lógico. sí, es como que Es algo que se siente al ver la obra, lo que te gusta y ya, y puedes decir que te gusta y ese es el juicio del gusto. No hay que tener, no hay que educar el gusto, no hay que no, tener, no tienes que recibir una clase ajá. para saber lo que te gusta. Entonces, básicamente, o sea, si nosotras tenemos este punto, o sea, estos dos puntos como claves, pues yo no sé, o sea, yo siento que podríamos ver esta obra por dos caras. O sea, si nos La obra centramos, como tal, ajá, si nos sentamos, si nos planteamos, si nos proyectamos a, a 1400, sí, a la Edad Media, al con el siglo auge de quinto, la el Iglesia 15. Católica, ajá, con el siglo XV, con el auge de la Iglesia Católica y todo eso, que toda la mayoría de gente era fiel, devota, creyente en eso, pues la obra de alguna forma sí era arte, porque pues No, en todos los sentidos para esa época, ajá, arte en representaba arte, cualquiera de sus representaba expresiones. belleza, etcétera, etcétera, etcétera. Además que tenía ese, Ajá, sí, pero es que de hecho, por eso mismo, o sea, por eso digo que se pueden ver desde dos puntos de vista, porque está el hecho de la religión representa algo muy importante para la sociedad de esa época, pero si lo vimos desde el punto de vista de que, ajá, está pintado en oro y que solamente la aristocracia podía acceder a ese tipo de pinturas y que lo hacía por alardear, por presumir, por esto ya no se vería tanto como arte, porque ya tendría una utilidad y más de allá de hecho, solamente ser apreciada. y no Sería, solamente la utilidad, o sea, también puede perder el hecho de decir que es arte por el hecho de que tiene un sentido. Es la representación de un pasaje de la Biblia y por tanto es para educar al pueblo sobre algo ajá, que la iglesia quiere Pero si transmitir. lo ven por Entonces, por otro ese lado, lado, viéndolo desde Kant, también ya deja de ser arte. ¿qué ibas a decir, pero Susan? digamos, si lo vemos desde otro punto diferente al de Kant, podríamos decir que sí es arte. Sí, obvio. O sea, Es algo complejo, hay porque muchísimos digamos, puntos de vista, hay muchísimos puntos de vista según los diferentes autores, ¿no? Su valor físico y su valor Por eso teórico. escogimos, por eso pues nos vamos a guiar precisamente solamente por el de Kant. Y es que, o sea, pero sin embargo, o sea, si solamente lo tenemos desde el punto de vista de Kant, están estas dos posturas, o sea, según mi opinión, están estas dos posturas. O sea, puede que sí haya sido arte, sí se haya considerado arte, incluso en la época actual, los Puede que ser considerado arte. los creyentes devotos que siguen siendo esto, lo considerarían arte y lo considerarían bello. Pero incluso tanto, o sea, pero el valor que tiene, o sea, ¿sí? La hace y la utilidad que se le daba en este entonces, la hace, pues, le quita o sea, Pero el sí, hecho de ser simplemente es como arte. el valor que la gente le da, porque si te das cuenta, la obra como tal es bella, tiende a eso, Pero es bueno, ya me estoy yendo. relativo. Bueno, me refiero a lo que, por lo menos, que tanto. yo recuerde, Pues, por lo de menos acuerdo, en la no. antigua Grecia, la simetría, el uso, Pero bueno, no recuerdo. por eso, focus. Sí, 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 Kant, Kant. Kant, Kant. O sea, Kant. Nos desviamos Sí. mucho. Ajá, Kant. Por eso digo, o sea, desde Kant, desde el punto de vista de Kant, que el concepto de arte es aquello que es inexplicable e inútil, o sea, lo que no se Y le por puede hallar tanto una no se utilidad puede educar el juicio. y no tiene, ajá. Entonces, es arte porque la gente como tal lo consideraría arte. La gente de ese entonces y los creyentes de esta época lo considerarían arte, lo considerarían bello. Punto. Les gustaría apreciar esa obra, pero es que al cuadro como tal se le da una utilidad. Y un valor, Ajá, un eso ya objetivo. lo quita de la definición de arte de Kant. Entonces, básicamente, pues esa, o sea, podríamos concluir eso, ¿no? O sea, que depende La obra, la obra, la obra, tal vez la obra como tal puede ser considerada arte desde el punto de vista de Kant, pero el cuadro, el hecho o sea,
El La cuadro obra, lo que tangible, implica la obra, ajá, lo que implica la obra. ya no es arte, ya no es arte, toda esta aristocracia y la división de clases, porque eso es esa obra, aparte de representar la iglesia, aparte de representar el cristianismo, representa eso, representa La la división de división de clases. clases, representa la aristocracia, la nobleza y representa todo eso. El hecho de que el pueblo en su vida En hubiese podido conclusión, tener en podríamos la decir, sala de su casa ese cuadro. ¿Qué dijiste, Susan? en conclusión podemos decir que el cuadro como tal es arte para Kant, pero a la hora de ponerle lo religioso, de ponerle ya el doble sentido, lo pierde completamente. Al darle Correcto. su valor tanto monetario como religioso. Exacto, sí, algo así. Cosa que Entonces, curiosamente también pudo haberlo hecho considerar arte en esa época, ¿no? Es tan contradictorio. sí, pero bueno. Bueno, Bueno, entonces entonces, con eso concluimos. sí. Entonces, gracias por sus hermosas participaciones. Gracias a ti. Gracias por ponernos atención. No olviden, nos Bueno, están viendo. hasta luego.